Bienvenidos a su clase con el profesor Luis Trinidad. Hoy, en nuestra asignatura de historia, empezaremos con el estudio de nuestros primeros pobladores de nuestra América, los pueblos prehispánicos. ¿Por qué prehispánicos? Porque vivieron antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Precisamente se llama Mesoamérica. ¿Dónde se encuentra específicamente? Mesoamérica significa América Media, a la mitad. Refiere a un espacio geográfico y cultural situado en la parte intermedia de América, la parte central de México hasta algunas regiones de Centroamérica. En estos lugares han sido encontrados restos de estas ciudades, de pueblos, y que hoy, gracias a eso, sabemos cómo vivieron, cómo fue nuestro origen, el por qué somos lo que somos. Al final vamos a entender más el por qué somos un pueblo especial. Debemos estar orgullosos de nuestro pasado, de nuestro origen, no renegar, sino al contrario, admirar lo que nuestros pueblos en el pasado han hecho para que seamos lo que somos. Veamos algunos de estos pueblos que se formaron en esta región. Vemos aquí que Mesoamérica está dividido en 5 regiones: la costa del Golfo, color rojo, el altiplano central, occidente, región maya y Oaxaca. Tenemos muchos pueblos, aquí están algunos como el Tajín, Zempala, Tres Zapotes, La Venta, Cacaxtla, Tula, Teotihuacán, Tenochtitlán, Monte Albán, Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Tikal, Copán, Uxmal, Tulum, Chichén Itzá. Pueblos que habitaron esta región, independientes unos de otros. No los unía más que algunas veces el comercio. Cada uno tenía una organización diferente a la de los demás. Es un espacio con climas y paisajes diferentes, adecuados para la agricultura. A pesar de esta diversidad, los habitantes tenían ciertas características comunes. Por un lado, los gobernantes divididos en religiosos y militares, y por otro, los artesanos y campesinos. Veamos la pirámide social. Los sacerdotes y los jefes militares eran el grupo que dirigía, la nobleza, los macucones, y por el otro, los de abajo, el pueblo común y corriente, que eran los artesanos y los campesinos. En todas las ciudades se veía esta división social, dos grupos, los gobernantes y los trabajadores en general. También en todos estos pueblos practicaban una religión politeísta, que esto quiere decir que creían en muchos dioses. Combinaban sus creencias religiosas con conocimientos de astronomía, matemáticas, ingeniería, arte, escritura y medicina. Quiere decir que en toda la vida estaba presente la religión, las creencias en figuras, en elementos de la naturaleza que los hacía que se sintieran algo especial. Por ejemplo, tenemos algunos dioses de la cultura mexica: Tlaloc, dios de la lluvia; Quetzalcóatl, Xipe Totec, dios de la fertilidad; Xochipilli, dios de las flores. Y veamos los mayas. Tenemos Itzamná, dios de los cielos, del día y de la noche; Chac, dios de la lluvia. Para los mexicas, el dios de la lluvia era Tlaloc, y para los mayas era Chac. Cada pueblo tenía diferentes creencias, pero eran todos politeístas. En todas las ciudades, todas construyeron edificios piramidales y un lugar para practicar un ritual del juego de pelota. Ritual porque no era una competencia deportiva como lo practicamos hoy, sino que era un homenaje, un tributo a sus dioses. En el juego no es como ahora, el que triunfaba tenía la gloria de poder vivir contento. Esto no, era al contrario. Los que ganaban se entregaban a sacrificios para
rendirle tributo a sus dioses. Por eso es ritual del juego de pelota. Los mesoamericanos lograron avances en la astronomía, el arte y las matemáticas. Este primer dibujo que vemos aquí es un observatorio. Observaban el espacio astronómico y ya habían hecho muchas construcciones tomando como base el sol, la luna, las estrellas. Usaban un sistema de numeración de base vigesimal. ¿Qué quiere decir esto? Y lo hacían de 20 en 20, como los números mayas que veíamos en clases pasadas, que hasta el 19 era una forma normal. Del 20 ya pasaban a un siguiente nivel y así nos íbamos de 20 en 20, por eso es vigesimal. Su escritura era ideográfica, esto quiere decir que cada símbolo, cada figurita representaba muchas ideas. Nuestra escritura es fonética porque cada signo representa un sonido. Ellos era ideográfica, ideas. Utilizaron dos tipos de calendarios, el agrícola de 365 días y el religioso de 260 días. Ya habían estudiado, conocido el movimiento de los astros, del sol, de la luna, y por eso pudieron elaborar estos calendarios tan exactos. Ya podían predecir hasta cuándo iban a haber eclipses, algo asombroso. No contaban con telescopios como se tienen ahora, mas sin embargo ya habían hecho todo esto. ¿Cuántos avances en tiempos difíciles, en tiempos de carencias, los inicios de nuestros pueblos? Para el estudio de la historia de nuestra Mesoamérica se ha dividido en tres periodos u horizontes. El primero, su nombre lo dice, periodo preclásico o formativo, cuando se inicia. El segundo, la parte intermedia, el periodo clásico, quiere decir lo mejor. Fue cuando las ciudades crecieron. Y el posclásico, cuando ya estaban ya más avanzadas las culturas. Vamos a empezar con el periodo preclásico o formativo. Abarca desde 1500 antes de Cristo, cuando empezaron a desarrollarse las primeras aldeas agrícolas, hasta el 200 después de Cristo. Cuando empezaron a formarse estos primeros pueblos, en la antigüedad, recuerden que en un principio nuestros primeros antepasados eran nómadas, que iban de aquí para allá. Cuando encontraron tierras fértiles, descubrieron la agricultura y empezaron a vivir en un solo lugar. Se hicieron sedentarios, como lo dice aquí. La agricultura cambió la forma de vida de la gente, les permitió establecerse en aldeas y comenzó una forma de vida sedentaria. Ya tenían todo para poder estar en un solo lugar y ahí empezaron las primeras aldeas. No eran ciudades como ahora, pequeñas. Se construyeron los primeros centros ceremoniales. Hoy se encuentran muchos restos de estas ciudades, pero las más antiguas son las del llamado periodo preclásico. Vamos a continuar ahora con el periodo clásico. Aparece en el siglo II después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Aparecen en esta época las primeras ciudades que fueron después grandísimas, como la que tenemos aquí a la derecha, que es Teotihuacán. La organización política en esta época estaba basada en la teocracia sacerdotal. Quiere decir que los sacerdotes, representantes de los dioses, eran los que gobernaban, no la sociedad civil, sino los religiosos. Vamos ahora con el periodo posclásico, 900 después de Cristo hasta la llegada de los españoles. Aparición de los tlatoanis. Esto quiere decir que dejaron de ser jefes religiosos y empezaron los gobernantes civiles y militares. Y ahí tenemos en el segundo dibujo la presencia de uno de los españoles. Aquí termina el periodo posclásico. Vamos a iniciar con los olmecas. Los olmecas, un pueblo que habitó en la región, en las costas del Golfo de México, entre los límites de los estados de Veracruz y Tabasco. Un lugar lleno de vegetación
y muchos ríos propicios para la agricultura. Se les considera a este pueblo la cultura madre de toda Mesoamérica. Su nombre en náhuatl significa habitantes del país de Lule, porque de esta cultura, de este pueblo, surgieron los demás. Pasaron los años y se dispersaron, dejaron abandonadas sus ciudades, pero esto dio origen a los demás pueblos de nuestra América. Fueron grandes artistas. Vean, aquí tenemos la muestra. Muchas esculturas, enormes rocas que fueron labradas, talladas, y lo asombroso, en el lugar donde han sido encontrados estos restos, no hay piedra. Quiere decir que fueron trasladados estos enormes bloques de piedra a grandes distancias para labrar, que no tenían los instrumentos que tenemos ahora. Por eso es admirable lo que estos pueblos hicieron. Se cree que le rendían culto al jaguar por la gran cantidad de esculturas que han sido encontradas en las que aparece este felino. Pero no solo creían en el jaguar, también en el cocodrilo, también en las víboras. ¡Qué asombroso! Esto se cree por todo lo que ha sido encontrado en las zonas arqueológicas, que así se les llama actualmente. Construyeron edificios para ceremonias y rituales, como el juego de pelota, ya lo habíamos dicho. El juego de pelota era un homenaje, un tributo a los dioses, no una competencia deportiva como lo tenemos ahora. Pues en todas las ciudades de Mesoamérica se encuentra este edificio que es el juego de pelota. Esto quiere decir que era muy importante en la vida de los mesoamericanos el rendirle tributo a sus dioses. Desarrollaron un arte muy especial, único, las grandes cabezas. Dice aquí cabezas colosales. ¿Por qué? Porque eran enormes, hasta de 3 metros de altura, de una sola pieza, monolitos se llama. También es admirable porque se cree que fueron trasladados desde lugares distantes, enormes rocas que elaboraron sistemas de calendarios y crearon un sistema de escritura muy especial, no como el nuestro, pero ya empezaban la escritura. Algunos asentamientos olmecas son La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, en los estados de Veracruz y Tabasco. Tenemos aquí estas representaciones de los lugares que hoy en día se pueden visitar: La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Esto es el origen de nuestros pueblos de América. Esperemos que hayamos aprendido algo y vamos a continuar en futuras clases con la historia de Mesoamérica, que recuerdan que dijimos se divide en 3 periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Ojalá que con esto vayamos tomando conciencia de lo que somos, qué ha pasado antes de nosotros, por qué somos lo que somos. Nos vemos en el próximo video.